15 con casi la desaparición de las unidades Chung. Ese es uno de los efectos beneficiosos que tiene el uso de PIP en estos pacientes. Entonces, tener esto en cuenta. Y aquí vamos a ver una simulación de un pulmón colapsado. Es bueno que vean la lámina para que no se les olvide. Aquí vemos cómo el pulmón con PIP, fíjense, todo esto está colapsado. Esto está colapsado y a medida que el PIP va haciendo efecto, estas zonas se van a ir descolapsando. La estamos señalando con el puntero, fíjense. Fíjense cómo el PIP va expandiendo los alvéolos, fíjense cómo el pulmón empieza, todas las zonas que estaban colapsadas empiezan a eliminarse hasta que llega un momento en que se acaba todo colapso pulmonar. Ahora, cuando usted le quita el PIP al paciente, ya van a ver lo que pasa. El pulmón se vuelve a colapsar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene pacientes con PIP alto, la aspiración es peligrosísima. Porque va a pasar eso que está en la lámina. Cuando usted le quita, pierde el PIP, otra vez está el pulmoncito así. Entonces, por eso es que se usan unos sistemas especiales de aspiración, que son unos circuitos cerrados, que son los que permiten mantener el PIP mientras se está con altos niveles, para que no pase eso de la lámina. Entonces, si ustedes quieren ver ahora lo que pasa a nivel de la microcirculación pulmonar, estos son, esa lámina que está a la derecha, eso es con unas microcámaras que colocan en animales de experimentación en los pulmones, y van a ver ahora cómo es el efecto PIP. El efecto PIP, fíjense cómo se abren los alvéolos. Eso es hecho con microcámaras de video. Entonces, esos son alvéolos que se abrieron porque tienen efecto PIP. Entonces, de esto lo que me interesa que se acuerden es de la lámina de la izquierda. Lo que pasa en un paciente por aspirar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si yo no tengo esa sonda, bueno, lo que se recomienda no es hacerlo como a veces lo queremos hacer, que es despegar el paciente del ventilador y empezar a aspirarlo. Y aspira, y aspira, y aspira, y aspira. Todo eso no lo puede hacer. Lo que se aconseja, si usted no tiene el equipo, usted con una persona que lo ayude, despega, aspira y lo vuelve a poner. Espera unos 5 minutos que el paciente vuelva a coger PIP y lo vuelve a aspirar. Entonces hay un fenómeno que también quiero que no se les olvide, que es que a veces usted aspira al paciente, lo aspira. Y usted ve que sale un líquido que parece secreciones, pero no es secreciones. Cuando el PIP se pierde así, puede ser edema pulmonar. Y entonces usted, creyendo que es moco y secreciones, más lo aspira. Y mientras más lo aspira, más líquido le sale porque perdió toda la compensación del PIP en el pulmón. Entonces, por eso es que uno, si no tiene el sistema, aspira, conecta. 5 minutos, aspiro y conecto. 5 minutos, aspiro y conecto. Es medio fastidioso, pero es la única forma de que a ustedes no les pase lo del pulmón de la izquierda. Ustedes vieron cómo se puso redondito y al quitarle el PIP, se colapsó otra vez. Entonces vamos a ver ahora efectos cardiovasculares del PIP. Aquí tenemos una lámina con circuito venoso, el circuito arterial, la sangre venosa llega al corazón derecho, el corazón derecho lo manda por la arteria pulmonar hacia los pulmones la oxigenan, regresa al corazón izquierdo por las venas pulmonares, y esas venas pulmonares llenan la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y esto bombea la sangre que va a los diferentes tejidos. Esos tejidos reciben su sangre oxigenada y la devuelven al torrente nuevamente sin oxígeno. Ese es el ciclo. Cuando hay presión positiva en el tórax, en inspiración hay presión positiva, entonces acuérdense que no hay retorno venoso. En ventilación mecánica, el retorno venoso derecho se hace en expiración, porque es cuando no hay presión positiva dentro del tórax.
Pero resulta que ahora la cosa se pone más difícil, porque ahora también tenemos presión positiva en la expiración. O sea, antes el retorno era en expiración porque no había presión positiva, pero ahora le pusimos presión positiva a los dos sistemas, a la inspiración y a la expiración. Claro, la presión positiva de la inspiración es mucho mayor que la presión de la expiración, porque nosotros usamos 5, 8 de PIB. Generalmente el ventilador requiere 30 centímetros de agua de presión para ventilar. Entonces, no vamos a comparar 30 con 8, pero de todas maneras, ese 8 es mucho porque antes era 0. Y ahí era el retorno venoso, ahora no, ahora tiene que luchar. El organismo hace unos mecanismos compensatorios para hacer que el retorno venoso se siga haciendo en la fase expiratoria. ¿Cómo hace el organismo? Hace vasoconstricción del sistema venoso para poder tener fuerza para empujar la sangre para que retorne al corazón derecho. O sea, tiene que hacer este lecho de aquí, hace un mecanismo de bomba para vencer esto que está aquí. Esto porque la caja torácica, que es este cuadrado, está a presión positiva. Y la única forma de vencer esto aquí es que esto genere más presión positiva que esta que está aquí. Pero en expiración, porque en inspiración es imposible porque la presión que genera la máquina es muy alta. Entonces el retorno sigue siendo en expiración, pero por mecanismos compensatorios que tiene el paciente. Entonces en la expiración también tenemos presión positiva, pero esa presión positiva de la expiración es mucho menor y entonces el mecanismo ese de venoconstricción hace que el retorno siga haciéndose en expiración, porque en expiración hay menos presión positiva que en la inspiración. Con el ventilador para 300 volumen, 500 volumen corriente requiere 30 centímetros. A cambio aquí no, usted tiene 8 de PIB y es 8. A cambio allá es 30. Entonces el organismo decide retornar en expiración todavía. Pero tiene que tomar medidas para poder empujar esa sangre para allá arriba. Entonces, vamos a ver aquí ahora otra cosa importante. El corazón derecho, para yo medir la cantidad de presión que genera la sangre que llega al corazón derecho, ¿qué tengo que medir? La PVC. La PVC me mide el corazón derecho, la sangre, la presión que me genera la sangre que llega al corazón derecho. Eso lo mido yo con la PVC. Ajá. ¿Y cómo mido yo la presión que llegue a la aurícula izquierda? Esto me mide la presión de la aurícula derecha. La estoy señalando aquí con el puntero. Esto me mide la presión de la aurícula derecha. Ahora, ¿cómo mido yo la presión de la aurícula izquierda? Con un catéter que yo coloco en la arteria pulmonar, aquí donde yo señalo. Yo coloco un catéter allí y ese catéter, como tiene un balón en la punta, cuando yo inflo el balón, mido la presión de este circuito y mido la aurícula izquierda. Ese es el catéter de Swangar. Entonces, ¿cómo es el catéter? Yo paso mi catéter de Swangar por la yugular, lo paso por el ventrículo derecho, por el aurícula derecha, ventrículo derecho, paso por la pulmonar hasta que llegue a un sitio en que, como se mete inflado, ya el catéter no pasa más porque llega un vaso pulmonar que le impide pasar con el balón inflado. Y en ese momento, cuando nosotros registramos la presión, estamos registrando la presión de la aurícula izquierda. Entonces, esa presión con el manguito inflado del catéter de la arteria pulmonar es la presión en cuña pulmonar, como está en la lámina, y equivale a medir la presión en la aurícula izquierda. Entonces, la PCP, uno en la práctica dice, la PVC mide la presión de llenado de la aurícula derecha y la PCP mide la presión de llenado de la aurícula izquierda. Entonces tengo esos dos sistemas. Si yo tengo un catéter, yo puedo medir los dos sistemas, la presión en el derecho y la presión en el izquierdo. Y si yo desinflo el balón aquí, entonces ¿qué tengo allí? ¿Qué mido? ¿Qué mido ahí?
la presión de la arteria pulmonar. Eso está metido dentro de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo lo ve uno en la gráfica? Uno mete el catéter, ve la onda de presión en el monitor, pasa por la aurícula, cuando pasa ventrículo se ve la onda de ventrículo perfecta, uno sigue pasando, va viendo la onda de la arteria pulmonar como una onda arterial, sigue pasando y de repente le aparece una PVC. Esa es la de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo yo sé yo que estoy en el sitio? Yo desinflo el balón y me aparece la onda arterial otra vez, de la arteria pulmonar. Inflo el balón y mido el izquierdo. Eso se hace y esa es la forma correcta de manejar esto. Entonces uno aquí tiene y después tenemos que el corazón izquierdo para contraerse requiere vencer la presión arterial media de los vasos, de la aorta, todos los vasos que salen del ventrículo izquierdo. Entonces, la presión arterial media, que es la que nos va a determinar la perfusión de todos estos órganos que están en la lámina. Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros conectamos y nos acordamos que la caja torácica, ¿cuál es la característica diferente de la caja torácica con toda? Que tiene presión negativa. Esa es la característica que dice, es la única cavidad que tiene presión negativa. La cavidad craneal no tiene presión positiva. La cavidad abdominal no tiene presión negativa. La cavidad articular no tiene presión negativa. La única cavidad que tiene presión negativa es el tórax. Ahora, si tiene presión negativa el tórax, esa presión negativa debe de tener cierta influencia en el funcionamiento del corazón, tanto en su llenado como en su vaciado. O sea, porque acuérdense que el corazón derecho bombea sangre para el pulmón y el corazón izquierdo bombea sangre sistémica. Entonces, para nosotros poder evaluar bien ese funcionamiento, tenemos que tomar en cuenta la presión negativa pleural. ¿Y cómo medimos la presión pleural? Con un balón intraesofágico. Les repito, si ustedes quieren hacer algún trabajo en relación a todo esto que hemos hablado en su sitio de trabajo, si ustedes quieren medir la presión pleural, tienen que pasar un balón, un catéter que venden que se llama balón esofágico, es un catéter como una sonda nasogástrica que tiene un balón, usted lo infla y usted va a registrar ahí las presiones intratorácicas. Si es en condiciones normales, debe darle presión negativa. Y cuando el ventilador da la ventilación, debe registrarle presión positiva. Entonces vemos aquí esto. Y ahora vamos a ver esta fórmula. No se asusten que es fácil de entender. Fíjense. Cuando yo mido la PVC, estoy midiendo solo un componente que me va a decir la presión de llenado del ventrículo derecho. Para yo decir el valor verdadero, tengo que tomar en cuenta la presión pleural. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Vamos a suponer que yo mido aquí 12 centímetros de agua de presión venosa central. Entonces, yo aplico mi fórmula. Presión de llenado del ventrículo derecho es igual a la PVC que medí aquí, menos la presión pleural. Entonces, en las matemáticas que me dio, nos acordamos de bachillerato, los signos iguales se suman. Entonces yo tendría que tener, si yo tengo 12 de PVC y tengo 6 de presión pleural negativo, al final es 12 más 6 me da 18. Entonces a veces uno dice, la PVC está en 12, le falta. No, no le falta, porque no le estás tomando en cuenta la presión pleural. Más bien le falta, porque debería estar por encima de 12 para poder funcionar adecuadamente el sistema derecho. Ahora fíjense,
Cuando yo le pongo PIP al paciente, ¿qué cambio? La presión pleural. Ahora la presión pleural es positiva. Entonces, 12 ya no es más, ahora es menos. Cuando yo pongo PIP, fíjense, la presión de llenado que sin PIP era 18, ahora con PIP es 6. Entonces, cuando uno hace esas mediciones con PIP, uno tiene que tener en cuenta esto de la presión pleural. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es lo siguiente. Si yo requiero 18 aquí para que el corazón derecho me funcione y con el PIP de 6 me va a llegar a 6, yo tengo entonces que subir la presión venosa a 24 para que 24 menos 6 me dé 18. Entonces ya esa PVC que tenía aquí en condiciones normales como en 12, cuando tengo PIP no me sirve, porque no estoy tomando en cuenta la presión pleural que ahora se hizo positiva por el efecto PIP. Entonces como lo tengo que restar, entonces mi PVC que yo mido tiene que ser mucho más alta, porque a esa presión le tengo que restar el PIP. Y eso sí me va a dar a mí la presión de llenado del ventrículo derecho. Y lo mismo es con el corazón izquierdo. Ahora, en el corazón izquierdo, ¿qué hago yo? En el corazón izquierdo, yo lo mido la PVC, yo en el corazón izquierdo mido la presión en cuña pulmonar, con el catéter ese que vimos. Aquí mido la PVC y aquí mido la de la aurícula izquierda. Entonces, es la misma fórmula aplicada al ventrículo derecho. Si la PCP es 12, la presión en cuña pulmonar, que es la aurícula izquierda, las cuentas son igualitas. Igualitas. La presión de llenado del ventrículo izquierdo sería 12, menos 6 de presión pleural me daría 18. Pero si yo le pongo PIP, la presión pleural se positiviza y en vez de sumar, resto. Para que mi presión en cuña me funcione adecuadamente, tendría que subirla a 22, a 24 para que restándole 6 me dé 18. Entonces a veces uno midiendo al paciente como que si estuviera normal es diferente a un paciente en ventilación mecánica y no es igual a un paciente con ventilación mecánica más PIP. Ahora vamos a ver ahora la eyección del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia los diferentes órganos y hay un detalle que hay que medir, que es la resistencia que oponen los vasos que salen del corazón a ese latido ventricular. Eso se llama impedancia aórtica. La impedancia aórtica no es más que la resistencia que le oponen los vasos que salen del corazón a la sangre cuando el corazón la bombea. Hay una resistencia, el corazón se contrae contra esa resistencia. Ahora, ¿qué hace el PIP allí? El PIP, fíjense, yo tengo una presión arterial media de 80, pero tengo una presión pleural negativa, póngale de menos 6. Entonces, 80 más 6 me dice que la impedancia aórtica, que es la relación entre las presiones arteriales y las presiones pleurales, me da 86. Esta cifra. Ahora, si yo le aplico PIP a esa misma presión arterial media, pero con presión pleural positiva por el PIP, entonces en vez de sumar, la resto. Entonces, en vez de darme 86, me da 74. ¿Eso es bueno o malo? Eso es muy bueno, porque estoy bajando la resistencia que me oponen los vasos a la contracción ventricular. Y eso favorece la eyección del ventrículo izquierdo. Y eso favorece su funcionamiento, hace que funcione más holgadamente que cuando esa resistencia es muy alta. Cuando la impedancia es muy alta, el corazón trabaja con dificultad, tiene que hacer mucha fuerza para eyectar. Cuando la impedancia baja, la eyección se hace mucho más fácil. Entonces, acuérdense que la impedancia aórtica relaciona presiones con la presión pleural. No solamente
da el número de la presión, sino el número relacionado con la presión pleural. Estas cuentas, si ustedes quieren en algún momento hacer ventilación mecánica con hemodinamia completa, tienen que hacerla así como está. Y lo ideal es hacerlo para poder calcular la presión intratorácica con un balón intratorácico. Ahora, hay algunos que dicen, lo han hecho en series grandes, que si uno no puede medir la presión pleural, sobre todo en la parte positiva de la presión pleural, uno a eso le puede agregar la mitad del PIB como presión pleural. Pero eso es muy aproximado, pero es como algo, porque si uno no tiene nada, mejor es tener el dato. Si yo tengo 8 de PIB, la presión que se transmite al espacio pleural de ese 8 PIB no es 8, sino 4. Eso es lo que dice. Ahora, lo ideal es poner el balón intraesofágico. Que pareció una cosa difícil, no, lo difícil es conseguir el balón, pero el balón se consigue también. El balón se consigue, se coloca en la mitad del esófago, se mide y ahí uno infla y mide la presión intratorácica. Esto no sé si lo vimos en la parte de oxigenación, esto lo vamos a repetir rápidamente. La buena oxigenación por PaO2 y saturación. Vemos que el valor que nos interesa calcular es el contenido arterial de oxígeno, que depende de 3 variables: de la PaO2, de la hemoglobina y de la saturación de la hemoglobina. Y la PaO2 depende a su vez de la cantidad de oxígeno que esté recibiendo el paciente. Entonces, hablamos de unos valores críticos que eran los siguientes. La FiO2, lo ideal es mantener como meta llegar a que nuestro paciente requiera 0,6 o menos de FiO2. Eso es una meta en ventilación mecánica. Cuando usted le pone un ventilador a un paciente, usted dice, mi meta en oxigenación es llegar a 0,6. Y si es menos de 0,6, mejor. Esa es una meta. Pero que esa llegada a 0,6 me permita mantener la PaO2 en 60 o más.